Boas tardes, benvidos e benvidas á cuarta edición da Semana das Ciencias. Eu son Saúl Cabana e o meu compañeiro é Saúl Gómez. Somos alumnos do IES Barral e nesta primeira conferencia imos presentar a Jéssica Fernández Rama, que é unha psicóloga nativa de aquí de Ponteareas, que estudou no IES Pedra da Auga e no CEIP Bouza Brei e posúe unha licenciatura e un máster en Psicología, ambas as dúas realizadas na Universidade de Santiago de Compostela. No ano 2012 comezou a traballar no Policlínico de San Miguel aquí en Ponteareas como directora de recoñecementos médicos e psicolóxicos. Posteriormente, no ano 2017, ampliou a súa consulta psicolóxica nas clínicas de Vigo e Tui. Por último, o ano pasado, comezou a traballar como psicóloga terapeuta na Asociación de Cancro de Mama Pilar Domingo aquí en Ponteareas. Agora sí, demos paso a Jéssica Fernández Rama. Buenas tardes a todos. Tengo que dar las gracias más que nada por ya estar aquí hoy, que ha sido toda una sorpresa, gracias a mis presentadores, que es la primera vez que tengo presentadores, y gracias a ellos ya sabemos quién soy, cómo me llamo, a qué me dedico, así que lo que voy a empezar a contar es, bueno, pues por qué estoy aquí hoy y qué os vengo a contar. La razón de por qué estoy aquí hoy es simplemente pues porque hace unos meses recibí una llamada en teléfono con una chica que me hablaba muy amable, con una voz súper dulce, que me decía que iba a haber un evento en Ponteareas, que era la Semana de las Ciencias, y que habían pensado en mí para que compartiera mi experiencia con especialmente con los jóvenes adolescentes que tenemos a punto de iniciar sus estudios o sus profesiones, y que compartiera esa experiencia para ver si les daba alguna idea, porque pensaban que era un referente a seguir o un modelo. Os prometo que cuando escuché esto de modelo y referente, yo aparté el teléfono, vi para el número a ver si era una broma y dije, esta chica yo creo que se equivocó, no sé con quién estaba hablando. Pero bueno, era como con esa dulzura y esas cosas bonitas que me decían, yo que sí a todo y claro que voy. Cuando colgué el teléfono dije, ¿y ahora yo qué les cuento a estos chicos? Porque yo no me noto nada especial, hace poquito era igual que vosotros y poquitos más años tengo. Pero bueno, ahora estoy aquí, así que ya no me queda otra y voy a empezar a contar pues un poquito de mi historia. Lo que quiero dejar claro es que esto no es una conferencia profesional y seria, es algo muy informal, solamente os vengo a decir, no es de conceptos de psicología y de teorías, simplemente es de lo que he hecho yo, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal, creo, y que si os puede valer para que tengáis una idea de cuando tengáis que tomar alguna decisión, pues ojalá os sea útil. Bueno, nací en Ponteareas, tengo que decir que es un pueblo que me encanta, a pesar del frío y de la niebla que todo el mundo critica, a mí me encanta, y siempre tuve muy claro que no me quería ir de aquí. Así que empecé a estudiar primaria en el Colegio Fermín Bozoré, como bien dijeron esos chicos, y en ese momento yo era una niña que no destacaba. Tengo alguna profesora por aquí de primaria, que no voy a mirar para ella, pero ella bien sabrá que era una chica del montón, que no destacaba, con respecto a mis amigos, pues era una niña muy tímida, bastante introvertida, con muchas inseguridades y de una autoestima bastante cuestionable. Y bueno, así seguía hasta que llegué a secundaria. Entonces empecé en el Instituto Pedra da Auga. Ahí en la ESO sí que tuve un pequeño cambio, y es que empecé a darme cuenta que se me daba bien esto de estudiar. Y empecé a quitar unas notas que llamaban la atención, y entonces ya dejé de ser tan invisible. Y parece que, pues, que mis compañeros acudían a mí para preguntarme cosas, o en los recreos que por favor explícame esto para el examen de matemáticas, o de física y química, o de lo que sea. Entonces, bueno, que yo me empecé a crecer y me empecé a sentir valiosa. Ojo que les ayudaba, pero no era de las que hacía los trabajos ni los deberes de ellos, que era tímida, pero tonta tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, pues nada, empecé a sentirme mejor conmigo misma, me empezaba a ver que eso de ayudar a los demás que me hacía sentir bien, que no sé, me sentía fuerte. Y seguí con esta dinámica, que aquí sí que cometí un error porque me empecé a obsesionar con las notas, y que está muy bien quitar notas buenas, pero no está bien obsesionarse ni llevar nunca nada al extremo. Entonces, emocionalmente sí que hubo épocas que lo pasé muy mal, porque la presión que me ejercía era bastante elevada, y yo cuando sacaba un 9, 9,5 era un drama, ¿sabes? Porque no había sacado el día. Entonces sí que me perdí muchas cosas que a lo mejor tenía que haberme perdido, pero eso lo aprendí luego con el paso del tiempo. Conclusión, toda cosa mala tiene sus cosas buenas. Saqué una nota bastante alta, saqué un 9,9 de media en bachillerato.
Eso significa que todo dices en primero, casi todo dices en segundo. Y entonces llegó la época en la que yo tenía que decidir pues, qué iba a hacer, qué quería ser yo de mayor, que es horrible esa pregunta. Cuando os lo hacéis con vuestra edad, yo supongo que me daréis razón, porque no tenemos ni idea. Pero bueno, yo empezaba a pensar y yo decía, bueno, a mí se me da muy bien esto de las matemáticas, se me da bien esto de la física, de la química, pero veía que me gustaba el mundo de las finanzas, me gustaba la bolsa, me gustaban los bancos, cosas que a los 15, 16, 17 años no nos gustan, pues a mí me gustaba. Entonces dije, esto de la economía está bien, está bastante bien. Pero había otra rama que a mí me fascinaba, la otra estaba bien, pero esta me encantaba, y era un misterio que yo quería, no sé, quería descubrirlo. Y empecé de la manera más tonta, porque los medios de comunicación tienen muchísima influencia en nosotros. Y en aquella época, vosotros yo no sé qué series veis ahora, pero yo antes veía Hospital Central, veía Compañeros, esas cosas que había antes, y siempre el personaje que más me capturaba la atención eran los psicólogos. A mí me encantaba eso que hacían ellos. Cuando el orientador del colegio iba junto a un adolescente y estaba en su peor momento, y él le decía, pues vamos a ver, siéntate, vamos a reflexionar sobre las opciones que tenemos. Cuando una persona desesperada, pues porque no le miraba sentido a la vida, decía, es que no sé ahora cómo seguir avanzando. Y entonces el psicólogo del Hospital Central le decía, tranquilo, que vamos a estar. Me gustaba. Y yo dije, no, lo tengo clarísimo, yo psicóloga de mayor. Entonces un día el profesor, cuando ya estábamos terminando las clases, me preguntó, bueno, Jessica, ¿y tú ahora con esta nota qué quieres ser? ¿Qué vas a hacer? Y yo, claro, como caí en grande, dije, yo voy a ser psicóloga. Y él, que lo recuerdo a día de hoy, que conste que era un profesor que me tiene un gran aprecio y le sigo teniendo un gran aprecio aunque no sé dónde está. Pero cuando lo vea le voy a decir 4 cosas. Y me dijo, ni se te ocurra. O sea, no estudies psicología, yo he estudiado psicología y no he podido ser psicólogo. Y es que tú miras cómo está el mundo hoy. ¿Tú realmente crees que una persona como tú, tan brillante, que puede elegir la carrera que quiera, puede ser lo que le apetezca, vas a coger una carrera que no tiene futuro? Eso va a ser imposible, no vas a poder trabajar de eso. Podrás estudiarlo, pero no vas a trabajar de eso. Fíjate bien, abre los ojos y mira lo que hay fuera. Pues yo salí de allí como si me echaran un cubo de agua fría, llegué a mi casa decepcionada, frustrada, y empecé a preguntar a la gente. Y lo peor es que el profesor decía que tenía razón. Yo empezaba a ver que había psicólogos como teleoperadores, psicólogos como comerciales, psicólogos trabajando en muchos trabajos que no eran psicólogos, que están todos muy bien esos trabajos. Oye, lo que pasa es que no eran los trabajos que yo quería trabajar en aquel momento. Entonces empecé a pensar la segunda opción, pues bueno, tendré que estudiar economía, que no está mal. Pero en medio de esto, vino mi padre, que es otra persona que yo le tengo, que confío en él plenamente, y me dijo un argumento que yo le vi convincente, y es que me dijo, ¿pero tú qué quieres ser? ¿Realmente quieres ser economista? ¿O quieres ser psicólogo? Y yo, no, si yo quiero ser psicólogo, pero como es imposible, me dice, ¿y a ti quién te lo dijo? ¿Tú cómo sabes que va a ser imposible? Es decir, tú lo que tienes que hacer es, si te gusta la psicología, si es lo que te apasiona, empieza a estudiarlo. Luego ya veremos lo que pasa, pero cuando una persona es buena, cuando a una persona le gusta lo que hace, acaba siendo buena en su trabajo. Y todas las personas que son buenas en su trabajo, yo creo que acaban encontrando un sitio. Así que, bueno, los argumentos sí que me pareció bastante bueno y dije, bueno, pues sí, yo voy a por la psicología. Aquí voy a hacer un parón, voy a ir parando a veces porque, aparte de mi historia, quiero haceros pensar un poco sobre otras cosas. Yo en aquel momento pensaba que la psicología era un sueño. Y yo quería preguntaros ahora, yo creo que cada uno de vosotros tiene un sueño. Me da igual la edad que tengáis. Tenemos un sueño de tener una casa mejor, tenemos un sueño de ser futbolistas, o un sueño de ser carpinteros, o sueños de viajar, sueños de lo que sea. Y quería preguntaros, ¿vosotros sabéis cuál es la diferencia entre la realidad, que es lo que estamos viviendo hoy, y ese sueño que vemos allá lejano? Pues esa distancia entre ambas cosas es la acción. Es decir, lo que nos distancia, lo que nos aleja de un sueño es el hecho de hacer algo para intentar conseguirlo. Y el problema de los sueños es que cuando los creemos imposibles, lo que nos hace es que nos paraliza. Y entonces es cuando no tomamos ninguna acción, porque como ya es imposible, pues no lo voy a hacer. Entonces la distancia se alarga. ¿Y sabéis lo que es lo que más nos paraliza a la hora de empezar a hacer algo para acercarnos a ese sueño? Es el miedo al fracaso. En aquel momento lo que yo estaba empezando a tener era el miedo al fracaso. Yo pensé que, ¿cómo voy a estudiar 5 o 6 años con todo el esfuerzo que eso conlleva para luego fracasar y entonces no llegar a ser psicóloga? Pues yo creo que aquí el problema está en que casi todos entendemos mal lo que es el fracaso. Y es que mucha gente piensa que fracasar significa no llegar a conseguir eso por lo que estamos luchando, o no llegar a ese sitio al que queremos llegar. Cuando realmente yo conozco a varias personas a nivel profesional y a nivel personal, todas aquellas personas que han luchado por conseguir algo,
aunque no lo hayan conseguido, eso que se pensaron en un primer momento, nunca tuvieron la sensación de fracaso. Porque la real sensación de fracaso es cuando no lo intentamos. Eso sí que nos persigue toda la vida. Cada vez que optamos por otra salida pues más segura, como mejor en aquel momento podía ser economía, no a saber lo que hubiese pasado si estudiara economía, pero bueno, parecía más segura, siempre estaría con el remordimiento de ¿y si estudiara psicología qué hubiese pasado? Y eso nos carcome toda la vida. Entonces, acción y mucho cuidado con lo del miedo al fracaso. Yo creo que hay una frase que es bastante importante interiorizar, porque dicen que no intentarlo por miedo a fracasar es como no vivir por miedo a morir. Parece bastante absurdo. Es decir, no intentamos algo por el miedo a fracasar cuando ya estamos fracasando justamente por no intentarlo. No vivimos por miedo a morir, pues es como si ya estuviésemos muertos. No tiene sentido. Así que yo diría que cuando estás dispuesto a arriesgarte, a equivocarte y a cometer errores, es cuando estás más cerca de conseguir ese éxito. Yo también creo, sin que nadie se lo tome mal, pero creo que a veces el sistema educativo, al menos el tradicional, tiene la costumbre de hacernos creer que equivocarnos es algo malo. Creo que a veces nos dicen que no podemos cometer errores, no podemos equivocarnos, y yo pienso que si hacemos una visión hacia atrás y vemos la historia, realmente los errores es lo que hace que consigamos las cosas. Es decir, yo por ejemplo, si quiero aprender a andar en bicicleta, me tengo que caer varias veces para poder llegar a saber andar en bicicleta. Sí que puedo elegir la opción más fácil, que sería, pues no ando, yo me quedo aquí sentada y siempre voy andando. Veo a otra gente andando en bicicleta, yo no me he equivocado, pero he triunfado, no, he fracasado, porque realmente nunca he andado en bicicleta. Entonces, yo creo que una cosa es fracasar y otra cosa es cometer errores. Y a veces cuando estamos tomando una decisión y tenemos mucho miedo a eso, de cometer un error, pues por ejemplo, a la hora de elegir un ciclo, a la hora de elegir una carrera o a la hora de elegir un trabajo que empezamos y luego resulta que nos damos cuenta en primero o en segundo que eso no es lo nuestro. Y pensamos, ostras, ¿ves? Al final me he equivocado. Yo no creo que nos hayamos equivocado cuando estábamos haciendo algo que en ese momento pensábamos que era lo mejor y luego de repente pues, nos hemos dado cuenta de que no y tuvimos que cambiar. Porque lo que hemos hecho en ese momento es colocar un punto. Y diréis, ¿es el punto de que habla? Para esto voy a contaros algo que escuché a Steve Jobs, que no sé si sabéis quién es, que es el cofundador y el presidente ejecutivo de Apple. Pues este hombre dio una conferencia en Stanford en el que hablaba de la teoría de los puntos inconexos. Os voy a contar la anécdota porque creo que así se recuerdan mejor las cosas. Este hombre dice que con 12 años se iba al colegio y fue que la primera vez, bueno, sabéis que este es el que inventó la primera computadora en el garaje de su casa con un compañero. Bueno, pues este hombre cuando tenía 12 años estaba en clase y fue cuando vio su primera computadora en el que él dijo, yo tengo claro que yo no sé cómo lo haré, pero yo voy a trabajar en esto. A mí me gusta este mundo. Entonces él lo tenía bastante claro. Pero bueno, siguió en su curso escolar, llegó a la facultad, a los 17 años empezó la carrera. En Estados Unidos es como funciona, una carrera carísima, pero él vio que a los 6 meses no le gustaba, vio que se había equivocado. Y dijo, pues yo lo dejo, porque a mí estas cosas que me están aquí enseñando no me interesan. Y dejó su carrera. Luego empezó a ver como oyente, mientras no sabía qué hacer, cómo reconducir su vida. Y resulta que en esa universidad le ofrecieron un curso de caligrafía. Y él dijo, pues me encanta la caligrafía. Así que cogió y se apuntó al curso y aprendió muchísimo sobre seriografía, sobre espacios variables y un montón de cosas que habla que yo no tengo ni idea. La cuestión es que, bueno, eso lo dejó ahí, nunca jamás pensó que eso pudiese tener una aplicación práctica en su futuro. Pasaron los años, 10 años más tarde, crea su primer Macintosh y ahí le viene a la cabeza ese curso insignificante que hizo hace 10 años atrás y dijo, yo lo voy a aplicar a las computadoras. Y entonces ahí fue cuando, gracias a ese curso, hoy en día los ordenadores, cuando hacéis un trabajo para el cole o para una exposición o para lo que sea, elegís la letra para que quede bonito el trabajo. Pues todas esas letras que tenéis, New Roman, Scholar y todas las que hay, es gracias a que este hombre aquel día se pasó por aquel curso y luego años más tarde, mirad lo que hizo. Entonces él dice, cuando estamos en el momento presente, no somos capaces de saber que lo que estamos haciendo va a ser útil para algo. Sin embargo, cuando estamos en el futuro y miramos hacia atrás, sí que somos capaces de ir conectando todos esos puntos. Y al final todo tiene sentido. Siempre y cuando cada cosa que estamos haciendo es porque realmente nos gusta y nos apasiona. Y luego ya encontraréis la utilidad. Bueno, regreso a mi historia, que ya me estoy perdiendo.
Al final, mi padre me dice esto, yo apuesto por psicología, empiezo a estudiar. La carrera era tal como imaginaba o mejor, me encantaba todas las asignaturas que allí había. Yo cuando miraba los títulos, emoción, atención, percepción, trastornos psicológicos, terapias, todo eso a mí me fascinaba. De hecho, era de estas alumnas que estaban a mediados del verano y ya, ¿cuánto falta para que empiece el curso? O sea, eso era algo que yo notaba que iba bien. Al mismo tiempo que yo iba estudiando, veía otras compañeras mías que habían estudiado otras carreras o otros ciclos, obligadas a veces por sus padres o porque le habían dicho que su otra preferencia no tenía futuro, y veía como poco a poco iban abandonando sus estudios. O como a lo mejor estaban en segundo, yo estaba en segundo, en tercero, en cuarto, y ellas seguían en primero de su carrera. ¿Por qué? Porque no había manera, porque no les gustaba. ¿Creéis que esos podrían ser buenos profesionales? La mayoría de ellos o cambiaron de carrera, o acabaron su carrera, pero luego empezaron a trabajar de otra cosa, o a lo mejor algunos están trabajando de ello, pero sin pasión. Entonces, bueno, yo acabé la carrera, seguí con la misma dinámica, la misma obsesión de las notas, otra vez el mismo error, ahí no lo corrigiera, pero otra vez lo bueno que tuvo es que llamé la atención de algunos departamentos de la universidad. Entonces hubo varios que me habían ofrecido de ¿por qué no trabajas con nosotros cuando acabes la carrera? Y yo dije, pues es una muy buena idea, porque aquí puedo juntarlo todo, puedo juntar el ser terapeuta, el ser investigadora, y además la docencia, porque a mí también me encantaba dar clases, lo había comprobado en el instituto cuando empezaba mis pinitos. Así que dije, pues sí. Y me quedé con uno de los departamentos que en aquel momento creía, y es a día de hoy, de los más referentes que hay en la facultad, y los que más presupuesto tenían para poder contratar a jóvenes investigadores. Así que me dijo, bueno, tú lo que tienes que hacer ahora es acabar. Durante todo el curso de quinto trabajé con ellos, una beca de colaboración como coterapeuta, y cuando terminé eso, pues hice el máster. Tenía que hacer el máster de investigación en psicología clínica y psicobiología para poder luego ejercer y empezar el doctorado y empezar con todo eso. Vale, terminé mi máster, súper ilusionada, le apunto a mi profesor. Yo en aquel momento pensando en mi profesor de bachillerato, que le iba a decir, mira, si no tenía futuro, ya tengo mi futuro resuelto, ya me han dicho que me contratan, ya sé que esto voy a enganchar becas, luego ya me quedo aquí de profesora, ya está, el futuro solucionado. Yo estaba otra vez en la montaña rusa arriba de todo. Bueno, me junto a mi profesor y mi profesor me dice, no sé qué pasa, que ha llegado la crisis y que resulta que ni la Junta ni el Ministerio nos dan ayudas para poder contratar a nuevos investigadores. No había yo contado con eso. Tanta economía que quiero estudiar no conté yo. Y en ese momento yo dije, ¿ahora qué hacemos? Me dice, pues tendrás que esperar. A ver si dentro de 6 meses vuelven a hacer otra convocatoria y yo espero que ya pues, nos den la subvención para poder contratarte. Bueno, pues nada, durante 6 meses me puse a estudiar otras cosas, estudié idiomas, empecé a dar clases particulares, creé una pequeña academia. Y al cabo de los 6 meses ya volví yo otra vez ya preparada para empezar. A los 6 meses vuelvo junto a mi profesor y digo, mira que ya estoy lista, ya te llevo la subvención, ya podemos empezar. Esta crisis era peor de lo que pensábamos, que no hay dinero, así que hay que buscar otra opción, pero aquí de momento no hay posibilidades. Se me vino el mundo abajo en ese momento. Al final mi profesor de filosofía, que no quería decir que un profesor, tenía razón, o sea, al final había sido imposible. Y entonces yo en ese momento quedé completamente paralizados. Antes lo que pasa cuando ya creemos que el sueño es imposible, que ya no actuamos. Entonces en ese momento ya empezaron todo lo que, ves, los psicólogos al final van a trabajar de todas las cosas porque de psicología no hay, aparte yo ya llevo 2 años desde que acabé mi carrera y no tengo experiencia ninguna. Veía que el paro era, bueno, las tasas de paro estaban por las nubes, todo el mundo no tenía trabajo, salían 300 psicólogos cada año de la facultad para Galicia, pues era imposible. Tendría que empezar a pensar un plan B. Entonces todos estos pensamientos negativos que tenía me estaban influyendo muchísimo. Vuelvo a parar un momento mi historia y quiero volver a haceros pensar sobre otra cosa. Yo si hiciera esta pregunta, ¿quién es la persona con la que más habláis? Pensad ahora cada uno de vosotros, a la que le contáis todos los días cómo os fue el día, lo que os asusta, qué ilusiones tenéis. Algunos me diréis, pues mi mujer, no estoy señalando a nadie, o sea, mi mejor amiga, mi profesor, mi hermano, lo que sea. Pues yo me apostaría ahora un café de cada uno de vosotros, a que creo que todos os estáis equivocando. Esa persona que estáis pensando es esta. Es decir, con quien más habláis todos los días es con vosotros mismos. Abrimos los ojos por la mañana y ya empezamos. ¡Oh, qué pereza ir ahora al instituto, aguantar al profe de química o de lo que sea y estar allí! O los que vamos a trabajar, ir a la oficina ahora y estar allí con el jefe que siempre está encima. Empezamos, nos levantamos, nos duchamos, nos ponemos en el espejo y yo pensé que ya iba a empezar con la operación bikini, no hay manera, que mira estos granos que me han salido aquí, yo hacia el instituto no puedo ir,
Llegamos al instituto o al autobús, ya están los chulitos de atrás metiéndose con todo el mundo, los que vamos al trabajo en coche, ya sale el camión de la gana maguga esta y otra vez aquí la cola va a esperar para ir para Vigo, llego tarde. Estamos así todo el día. Llegamos al trabajo, al instituto y estamos cabreados. Y estamos tristes y amargados. Es raro, ¿no? Esto. Estamos amargados de por la mañana. ¿Qué nos ha pasado? Lo que nos pasa es los pensamientos que tenemos. Lo que se llama es el diálogo interno. Estamos hablando con nosotros mismos todo el día. Y lo peor es que casi todos lo hacemos de manera negativa. Entonces yo ahora os propondría un reto. A salir de aquí ahora paráis ahí en una papelería y os compráis un boli, pero no un boli normal, un boli permanente. De este es que cuesta sacar. Y cada vez que tengáis un pensamiento negativo, os remangáis y crucecita. Y cuando tengáis el siguiente, otra crucecita. Vais a mirar al final del día cómo tenéis ese brazo. Eso sí, los chicos, cuando lleguéis a casa, por favor no digáis a vuestros padres que lo diga un psicólogo que hicierais esto. Ya dicen que los psicólogos son muy tarados como para darnos más fama. Así que bueno, vosotros del ejercicio, pero que no os llegue solo como a anotarlo, intentad cambiarlo. Para cambiarlo os voy a dar 3 trucos. En primer lugar, lo que hay que hacer con los pensamientos negativos es escribirlos, porque es mucho más fácil trabajar con algo cuando está escrito. Por ejemplo, en aquel momento para mí era, no voy a encontrar trabajo de psicóloga, es imposible, no hay manera. Entonces lo escribo. El segundo paso es cuestionarlo. ¿Cuál es el verdadero problema? Es que no nos cuestionamos las cosas. Cuando aparece en nuestra mente es como es la verdad absoluta y es que es así. O sea, si digo que no voy a aprobar el examen es que no lo voy a aprobar, que ya lo sé yo que no lo voy a aprobar. Entonces, después de que lo escribamos, lo cuestionamos, pero ¿por qué no lo voy a aprobar? ¿Por qué no voy a encontrar trabajo de psicóloga? ¿Cómo estoy tan segura de ello? Nadie lo ha conseguido nunca. No tengo los títulos para ejercer de ello. No existe ese puesto, me lo he inventado. Y el tercer paso es, voy a hacer algo para comprobar si eso es cierto o no. Porque no lo llegamos ni a comprobar, lo damos como verdad absoluta y así seguimos. Entonces, pues lo vamos a comprobar. Esto todo yo no era capaz de hacerlo en aquel momento, pero otra vez estuvo mi familia detrás, que me espabiló, en este caso con mi prima mayor, y me dijo, pero vamos a ver, ¿tú por qué estás así de amargada? ¿Ya has comprobado que realmente es imposible encontrar trabajo? Y yo, sí, claro. ¿Y qué has hecho? ¿Cuántos currículos has mandado? Vergonzosamente, no había hecho ni siquiera un currículum en mi vida. O sea, no había ni mandado uno, ni había visto si había ofertas o no había. Yo ya sabía que no había, ya no buscaba. Entonces, a partir de ese momento, mi prima me dijo, coge el coche, que nos vamos, cogemos las páginas amarillas, la fotocopiamos y empecé a redactar un currículum y empecé a mandar cartas de presentación, en las que me ofrecía como una chica que acababa sus estudios y que quería aprender, meterse en el mundo laboral de la psicología y que ofrecía ser terapeuta o cualquier tipo de ayuda que les podría dar, incluso sin remuneración alguna. Lo que yo quería era empezar, quería actuar, quería meterme en esto. ¿Cuál fue el resultado? Una semana después, me llamó a la Clínica San Miguel, una semana después. La Clínica San Miguel me dice que están buscando una psicóloga para el puesto de subdirectora, yo escuché psicóloga, subdirectora, San Miguel, Pontearia, dije, voy de cabeza, vamos. Allí aparecí y al día siguiente empecé a trabajar. Así que yo volví otra vez a estar arriba de todo, en la montaña rusa, ya por fin había conseguido lo que me habían dicho tantas veces que era imposible. Trabajaba de psicóloga al lado de mi casa, a 3 kilómetros, y estaba feliz de mi vida. ¿Cuál era mi puesto en aquel momento? Pues era evaluar a las personas y ver si estaban aptas o no, si había que poner una serie de restricciones para sus licencias, para pues, una persona ver si estaba apta para conducir un autobús, las que llevaba 50 niños dentro, o si una persona estaba apta para tener un arma en casa, o si estaba apta para conducir un barco, o lo que sea. Y estaba bien, yo tenía que pasar test, tenía que hacer entrevistas, pero es que los humanos somos así, somos inconformistas. Cada vez que conseguimos una cosa, pues volvemos a pensar, ¿y esto era lo que quería? Y yo empecé a pensar en aquel psicólogo de Hospital Central, no se parecía a este, y en aquel de compañeros, el orientador del cole, que tan guay parecía, y no era lo que yo buscaba. Así que me di cuenta de, pues esto no es suficiente tampoco. Y volví otra vez a la montaña abajo. Pues yo tengo que empezar a hacer algo, porque a mí esto no me llena del todo, no es, está bien, pero no es la función que yo quería desempeñar. Así que esta vez actué de manera diferente a la de antes. Y bueno, en este momento empecé a pensar cómo podría empezar, si lo tenía todo, tenía el título, tenía la formación, ya tenía un establecimiento, estaba en una clínica, lo único que tenía que hacer era perder el miedo y empezar a consultar y proponerle al dueño de la clínica si quería ampliar sus servicios médicos y psicológicos. Así que así lo hice, fui a junto el dueño de la clínica y le dije, oye, ¿qué te parece si empezó a consultar fuera de mi horario laboral y empezamos a ver si esto funciona? Pues funcionó. Al principio tenía 2 o 3 pacientes a la semana, luego ya tenía 5, luego tenía 10 y esto empezó así a multiplicarse.
Luego ya no me valía solo San Miguel y empecé a consultar en otras clínicas. Así empecé en Vigo y empecé en Tour y empecé en asociaciones. Ya no solo era terapeuta, sino empecé a dar talleres en colegios, empecé a dar conferencias a profesores por trastornos infantojuveniles, empecé a hacer sesiones de rehabilitación a personas con daño cerebral. ¿Os fijáis la diferencia de esta persona a la persona que acabara la carrera y que decía que todo era imposible, que no? ¿La diferencia cuál creéis que era? Que yo era lo mismo, seguro. Pues para mostraros cuál es la diferencia, hay una persona que lo explica genial, que se llama Víctor Coopers. No sé si alguna vez escuchasteis hablar de él. No es psicólogo, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, trabaja en la Universidad de Barcelona y él hace muchas conferencias, él se denomina como formador. Y lo que hace es ir dando conferencias sobre motivación y sobre todo lo relacionado. Y hace poquito vino a Vigo. Pues él dice que hay una fórmula, yo cuando escucho la palabra fórmula, es que no sé qué me pasa, que voy allá. Hay una fórmula que nos dice cuánto valemos las personas. Es decir, podemos determinar cuánto va a valer una persona en función de una fórmula matemática. La fórmula que él pone es esta. C más H por A. La C significa conocimientos. Él dice que es esencial tener conocimientos en la vida para poder hacer cosas y para poder valer. Es decir, cualquier asesor financiero necesita conocimientos. Se necesitan conocimientos para poner una cerveza, se necesitan conocimientos para freír un huevo, se necesitan conocimientos para dar clases, se necesitan conocimientos para ser psicólogo. Así que los conocimientos está claro que son necesarios. Luego está la H, que la H es la habilidad. Es decir, la capacidad que tenemos las personas para hacer las cosas, la experiencia que cogemos, también es importante. Pero luego está la A, que la A es la actitud. Lo importante de esta fórmula es que la C suma, la H suma, pero la A multiplica. ¿Eso qué significa? Que dos personas que tengan, uno que tenga más conocimientos y más habilidades, pero sin actitud, no va a llegar muy lejos. Sin embargo, una persona que tenga menos experiencia o menos conocimiento, pero que tenga muchísima actitud, puede llegar muy lejos. Entonces, él dice que la diferencia entre una persona de éxito y una persona mediocre está en la actitud. Eso es lo que nos hace diferenciarnos. Por ejemplo, él dice, si pensáis en vuestros jefes o en vuestra madre, por ejemplo, y la queréis valorar, pues mi madre es genial, es buenísima, el valor que tiene como persona es inmenso. Y dices, ¿y por qué? Hombre, lleva 14 años en su sector trabajando. No la valoramos por los conocimientos que tiene, por la vida, la valoramos por cómo es su personalidad, la actitud que tiene. Y lo que a mí me diferenciaba de esta Jessica, la Jessica de cuando acabó la universidad, era la actitud. Yo cuando terminé la carrera mi actitud era, es imposible, no lo voy a conseguir, no voy a hacer nada. Sin embargo, la actitud que tenía después es, pues, claro que es posible. Es decir, simplemente si trabajo, si me esfuerzo, si pierdo miedo, si me enfrento al miedo a fracasar, que no era fracasar, sino equivocarme como mucho, pues a lo mejor puedo llegar lejos. Y eso parece ser que me está dando resultados. Entonces, bueno, me he comido una cosa, por cierto. Cuando estaba a los 2 años de empezar la terapia, de ser terapeuta, pero lo de esto de la montaña rusa volví a estar abajo de todo porque de repente me llama el colegio de psicólogos y me dice, mira, sabemos que llevas 2 años ejerciendo como psicóloga, pero es que has salido una nueva ley que dice que ahora los psicólogos que ejercen como terapeutas en sanidad, tanto pública como privada, necesitan o bien el PIR, que es la formación en psicología clínica, o bien un máster sanitario. Y yo digo, ¿no me podéis hacer eso ahora? Ahora que ya llevo 2 años consultando, que veo que esto me gusta, que se me da bien, ¿no me podéis sacar esta licencia? Pues sí, tanto que podían. Me dijeron que sí, que no se podía seguir consultando. Y yo otra vez, las manos a la cabeza, y digo, ¿qué hago de mi vida? Que ahora ya no puedo seguir ejerciendo, o tengo que paralizarlo todo y hacer ese máster que me lleva otros 2 años y volver a empezar de cero. Y fijaros cómo es la vida, que aquel máster que yo había hecho años atrás, por aquel profesor que quería que trabajara con él haciendo el doctorado, que yo pensé después de la crisis que ya no valía para nada, porque al final no había hecho doctorado ni nada, pues fue lo que me salvó. Porque ese máster se convalidó con el máster sanitario y pude, sin dejar nada, seguir ejerciendo. Así que esto era uno de los puntos estos que hablaba Steve Jobs, que en aquel momento pensé que había quedado suelto, no valía para nada, y mira cómo luego se unió. Ahora que lo estoy en el futuro, pues estoy en el presente, soy capaz de ver hacia el pasado y digo, pues y tanto que valió. Como eso, como muchas otras cosas que fui haciendo, que a día de hoy me doy cuenta de, pues sí que me sirvieron. Ya estoy terminando, pero antes de terminar tengo que ser un poco franca y un poco honesta y decir que a mí en esta fórmula me falta alguna letra. Y es que al menos en mi caso, no sé si es porque igual no soy tan fuerte y soy algo débil,
pero la actitud, yo tuve muchas veces que estuve ya abajo en la montaña rusa a punto de abandonar la carrera, muchas veces a punto ya de abandonar la psicología y empezar con otra cosa, y lo que me salvó en este caso fue mi familia. Pues porque siempre estuvo mi padre detrás, o siempre estuvo mi hermano, siempre estuvo alguien diciéndome, no te rindas, vamos adelante, que tú puedes, vamos a hacer esto, muévete, vamos a mandar currículos. Mi padre, pues no vas a dejar la universidad, pues yo una semana ya si hace falta visitarte para que no te vengas, porque yo a veces me quería dejarlo todo. Entonces, los apoyos también son importantes, ¿vale? Es decir, aunque a veces odiamos a nuestros padres, están ahí pesados, o al profesor de turno, o al no sé qué, a veces esas personas nos salvan. Y yo creo que a veces en la fórmula tendrían que tener algún hueco. Pero bueno, el caso es que esta fue mi historia. Lo que me gustaría que os quedarais es que 4 puntos serían suficientes. Mucho cuidado con los pensamientos, con el diálogo interno que tenemos, que no nos dejemos controlar por ellos. Escucharlos, escribirlos, analizarlos, cuestionarlos y ponerlos a prueba. No los deis como verdad absoluta. No tengáis miedo al fracaso. No os confundáis lo que es fracasar con el a veces tener que modificar mi camino. Acordaros de los puntos inconexos de Steve Jobs, que a veces estamos haciendo cosas que parece que no valen para nada, pero luego valdrán. Y muchísimo cuidado también con la palabra imposible, porque parece que está en nuestra boca con una facilidad y hay muy pocas cosas imposibles realmente. Yo creo que cuando alguien nos diga no estudies esto que es imposible trabajar, o si estudias esto es para irte fuera porque aquí te apoyan, es imposible trabajar de esto, cada vez que estén con la palabra imposible, 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 estaría bien que le contestarais algo así. Y no es mía la frase que la he leído, pero me pareció muy adecuada. Aquellas personas que creen que algo es imposible no deberían interrumpirnos a los que pensamos o a los que creemos que no lo estamos intentando. Porque a veces lo imposible lo único que significa es que tarda un poco más. No es que sea imposible, es que a veces tardamos un poco más en conseguirlo. Así que es todo lo que yo quería deciros. Espero que os sea algo útil alguna de estas ideas. A todos, especialmente los jóvenes, pero a todos os deseo un futuro maravilloso. Y si alguna vez necesitéis algo mío o que yo os pueda ayudar, tenéis ahí mi correo electrónico, cualquiera puede escribir y estaré encantada de ayudaros. Gracias por la invitación. Jessica, espera un momento. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta?